vamos a ir comenzando. Voy bajando a Nick Drake, que es un músico que tiene especial importancia en esta tarde. Y bienvenidas casi, ¿no? Bienvenido a esta confabulación, a esta primera sesión de nuestra doble sesión que vamos a dedicar a nuestra pasión, a nuestro amor hacia la literatura y los libros, en la celebración que mañana tiene, pues bueno, la celebración por la muerte, es por la muerte de Cervantes, ¿no? Y de Shakespeare, que coincidieron, ¿no? Sí, 23 de abril, sí. Pues bueno, pues lo dicho, bienvenidas a esta confabulación y pues estuvimos pensando quién podríamos invitar y pues entre esos nombres que hay dentro de la literatura andaluza, malagueña nacional, pues nos parecía que alguien que creo que puede ajustarse a eso de hombre de letras es Miguel Ángel Oeste. Miguel Ángel, muchas gracias por venir, bienvenido. Gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Muchísimas gracias a vosotras y a él por venir. En los actos siempre gracias a Dios, hay mujeres, menos mal, que nos salvan. Sí. Las mujeres siempre nos salvan porque los hombres estamos ya en el foso. Sí, jugando al dominó normalmente, ¿no? En el hogar del pensionista, algunos. Bueno, vamos desvariando. No tenemos que habernos tomado el verbú, ¿no? ¿Verdad? Yo te lo he dicho ya antes de empezar. Solo voy a decir bobadas. Bueno, pero que sean de nivel. Es decir, porque un escritor, la fama de la ética del escritor a través del alcohol también ha escrito muchas páginas, ¿no? Ha rellenado muchos libros, ¿verdad? Pues Miguel Ángel Oeste, vamos a presentarte, ¿eh? Miguel Ángel Oeste, licenciado en Historia y Comunicación, ha publicado hasta la fecha 3 novelas, Bobby Logan, 2011, Farley, 2014, en la editorial Zut Ediciones, y hace 2 años, casi en plena pandemia, a Arena con Tusquets, que recibió el premio a la mejor novela negra, primera novela negra en la Semana Negra de Gijón. Además, pues has publicado cuentos en distintas antologías, además de editar y hacer selección de relatos relacionados con el cine y con la literatura. El cine, que es una parte también muy importante de tu vida, tanto personal como profesional. Además, eres colaborador, crítico de televisión y cine en el Diario Sur, colaborador de la revista Rock Deluxe, del suplemento El Cultural, de Caimán Cuadernos de Cine, de la web Sala de Peligro. Y también, bueno, pues como comentaba, el cine es una parte muy importante de tu vida. También has escrito libros de cine como Hipótesis de Realidad, el cine de Fernando León de Aranoa, que también creo que su cine está muy conectado, una película como Barrio con Arena y con Bobby Logan, y además de todo eso, también tienes un tiempo para formar parte del comité de dirección del Festival de Cine de Málaga y eres director de la Semana de Cine de Melilla. Y, se me olvidaba, has publicado 2 libros infantiles en los últimos años, Carlota quiere leer y Sofía la hormiga sin antena. Bueno, ¿de dónde sacas el tiempo, Miguel Ángel, para esa productividad a la hora de escribir? Bueno, te voy a contar el secreto, no lo quería contar, pero es la primera vez, te voy a dar una primicia, una exclusiva, Ricardo. Bueno, pues como buen amante además tú de los cómics, el amigo Barón Zemo hizo varios clones de mí y entonces pues así me diversifico. Te vas clonando, ¿no? Te vas clonando, ¿no? A veces no, realmente ahora tú has dicho todo eso y la verdad que estoy realmente agotado, muchas veces estoy agotado y me gustaría tener más tiempo realmente para escribir, que necesita tiempo, sosiego, tranquilidad y no tengo el suficiente. Gran parte de estos libros y eso estaban escritos. Yo, y de hecho, algún libro más que tengo todavía en el cajón. Y lo que pasa es que, bueno, unas primeras versiones, ya sabes cómo son estas cosas, hay que trabajarlo mucho, hay que pulirlo y después, pues una cosa después lo puedan mandarlo y que después te lo acepten alguna editorial. Entonces, que no es todo esto que has dicho, claro, pero era un trabajo que llevo realmente haciéndolo toda la vida.
porque hoy, de hecho, hoy he estado en un colegio, de hecho, en el colegio donde yo estudié, en el Jorge Guillén, y se lo contaba a los chavales. Le digo, es que aquí empezó todo. Y empezó todo, además, de hecho, en una... Igual me estoy yendo me estoy remontando a la infancia, pero en eso, en sexto de GB, pues en unos talleres que había allí de escritura y de escritura de cómic y de dibujo, pues como empezó con un poco mi pasión por la escritura, por el dibujo. Realmente el dibujo soy nefasto, soy muy malo. Y entonces pues me decanté por escribir. Y desde siempre, tanto el cine como los cómics, como los libros, han sido mi parte como mi refugio de la realidad, ¿no? Una realidad que en general siempre ha sido bastante hostil. Y sigue siendo hostil. Bueno, eso se refleja tanto en Arena como en Bobby Logan, ¿no? En un principio ese espacio que pueda ser paradisíaco, como son las playas de Pedregalejo, del Palo, pero que también en su momento puede tener esas luces, puede tener esas sombras. Pero bueno, ¿cómo reconduciste esa afición por la escritura para convertirlo en una forma de vida? Es decir, ¿en qué momento te diste cuenta que eso de escribir no era solamente unos cuentos, sino que también que tú escribías de manera privada o para ti? No sé cómo fue creciendo hasta pues, convertirte en un profesional de la escritura, ¿no? Escribir por todos los medios. Sí, bueno, yo no sé si un profesional o no. Yo creo que cada libro que uno escribe siempre es el primero que escribe. Yo creo que no es una... No, bueno, hombre, uno va aprendiendo y adquiriendo alguna cierta soltura, pero yo lo digo, y no, yo soy muy inseguro, ¿no? A la hora de escribir. Yo creo que cualquier libro siempre es el primero. Nunca uno sabe si está bien o está mal. Y en ese sentido también me parece como un desafío, como un reto, es algo que me gusta mucho, ¿no? Que la cosa está de la primera vez, que yo creo que igual que siempre el primer beso, como se dicen que si, o la primera vez que hace una cosa uno siempre la recuerda, pues para mí escribir, tú lo has dicho perfectamente, es una forma de estar en el mundo, una forma de estar, de vivir, y es un proceso, no sé si está mal esto decirlo, pero pocas cosas para mí son tan gratificantes y tan potentes desde cualquier punto de vista emocional, sentimental, como es ponerme a escribir. Escribir a mí esto de... No sé si tú has oído esto se ha dicho en muchas ocasiones, o muchos escritores decían, no, es que escribir era como una cosa de un tormento, tal. Para mí todo lo contrario. Para mí el proceso es muy positivo, igual que leer. A mí leer me viene bien, me calma, me conecta conmigo, con el que soy. Y después, otra cosa que después con el resultado uno quede satisfecho o no. En general, yo soy muy crítico con lo que yo hago y no suelo estar casi nunca satisfecho con lo que escribo y tiendo a rechazar lo que escribo, ¿no? Una vez que uno ya se publica, bueno, ya una parte la pongo yo, pero la otra parte la ponen los lectores realmente, ¿no? Porque los libros tienen muchas lecturas, o tantas lecturas como lectores pueda tener ese libro. Te he leído en entrevistas y en conversaciones que has mantenido con encuentros con el público, bueno, uno reciente con Juan Bonilla, que él comentaba que te consideraba un escritor sevillano, también responsable, creo, también de la editorial Zut, ¿no? Sí, fue mi primer editor y sí. Que tú le comentabas esa inseguridad, ¿no? Que necesitabas un poco, y él te consideraba como tu hermano, su hermano pequeño, ¿no? Un poco para conducir, para, no voy a decir guiarte, pero sí para darte esos consejos puntuales. ¿Eso es habitual, el de uno tener un manuscrito o un primer borrador y mostrárselo a compañeros para... ¿Es una señal de inseguridad o de todo lo contrario, de seguridad, de decir, bueno, pues es lo suficiente bueno como para compartirlo? Bueno, yo no lo sé, sí. Yo creo que mucho, o por lo menos lo que dicen, habrá de todo. Habrá escritores muy seguros y escritores que son menos seguros. En mi caso, yo soy inseguro en general, soy inseguro en mi vida, a mí las certezas no, y una persona que tenga muchas certezas me hace dudar de esa persona, pero a la vez también soy como muy obsesivo y quizás supersticioso, no lo sé.
Y claro, Juan Bonilla fue mi primer editor. Fue la primera persona que apostó por algo que vio, que escribía y tal. Esto fue a través de, bueno, yo lo presenté a un concurso, él estaba por allí, leyó el manuscrito, le gustó y quiso publicarlo. Y ese manuscrito yo lo había mandado antes a otro sitio y el silencio era absoluto. Es decir, no ya es que no es que encontrase cartas de rechazo, es que no me escribían. Como lanzar una piedra en un pozo, ¿no? Y, Sí, y escuchas que no cae, ¿no? Que no hay respuesta de la piedra en un pozo sin fondo. Y él fue el primero y entonces pues a raíz de ahí también creo que yo conecté muy bien con él y él conmigo y se ha convertido siempre como en mi lector cero. Entonces, él ha leído todo lo que yo he escrito y ya como es una especie de, como para mí, de tradición, creo que me trae incluso una suerte, no lo sé, entonces le mando cuando termino un manuscrito se lo mando y él además es muy sincero. Él sí me dice, oye, Mao, me llama Mao, tú tuviste la charla, lo sabrás, esto no, tío, tíralo o revísalo, y es muy claro, tío, nunca te dice... te da halagos gratuitos ni nada, porque la gente tiende siempre como a mentir. La verdad, vivimos en una sociedad muy mentirosa, yo lo digo claramente, yo lo veo y está también mi amigo Moisés, que vemos esto aplicado al cine, y entonces pues creo que para uno es importante escribir y necesita que le digan la verdad. ¿no? Por lo menos tener un feedback, porque uno realmente sobre lo que escribe eso nunca es consciente si realmente Le falta la perspectiva. si tiene interés para otra persona o más allá de lo que uno ha escrito. Y esa primera obra es Bobby Logan. Bobby Logan, que es la narración de un verano de unos adolescentes, eso que se suele llamar coming to age, ¿no? Que a lo mejor es el momento del descubrimiento, desde abandonar la infancia y tránsito entre la infancia y la madurez, ¿no? La adolescencia. Y bueno, pues tiene como título Una mítica discoteca de Pedregalejo, esa frontera, un lugar que yo, a partir de leer la novela, estuve reflexionando porque yo he vivido mucho tiempo en El Palo y es un espacio muy curioso porque, por un lado, la división que establece la avenida Juan Sebastián Elcano o la carretera antigua 340 de la casa de pescadores vas hacia arriba y es la urbanización es más está la clase burguesa pero a medida que vas adentrándote hacia el monte está pues los chalets, vive la casa más pudiente, ¿no? Y en unos pocos metros, en 100 metros, 200 metros, hay una diferencia tanto urbanística, ¿no? Como de clases sociales bastante curiosa, ¿no? Y Bobby Logan pues refleja aquellos años, el tránsito finales de los 80, ¿no? Sí, la novela realmente son varios veranos, es una novela coral con más de 20 personajes, una cosa ambiciosa, sin un claro protagonista, uno no sabe quién es un protagonista, no sabe a veces ni quién es el narrador, porque realmente está ahí, es una cosa más combinada, no sé si me salió bien o me salió mal, pero está más o menos, de forma cronológica sería mediados de los 80 a mediados de los 90, ¿no? Esa especie de década, ¿no? Y lo que tú has dicho lo has clavado, Ricardo, realmente en un espacio muy reducido, muy pequeñito, está todo muy mezclado. Gente más pudiente, gente con menos poder adquisitivo y antes las cosas estaban mucho más mezcladas como que ahora, ¿no? Creo yo, ¿no? Que ahora las diferencias son yo creo que son más evidentes. Y bueno, y el verano de esos chavales y las rutinas, a veces también que no pasa nada, ¿no? Y a veces pues también esa especie de salidas de marcha, las que, bueno, pues parece que son todas son alucinantes, que son únicas, pero son únicas porque se repiten demasiado. Comer pipas al amanecer, ¿no? Con los amigos que se pelean, que se cuentan confidencias, y lo que cuentas también del propio espacio, ¿no? Donde se reúnen gente de distintos Bobby Logan, se reúnen los pijos, los punkies, los heavy, los rockers, los surferos. Sí. Tú eras surfero. Sí, yo era surfero, sí. Porque quiero seguir siendo.
Siempre, cuando seas surfero, es para toda la vida, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, por eso te digo lo del palo, porque yo me acuerdo de haberte visto por la zona de las chanclas y de la tortuga Sí, y sí. de aquella zona de la arena Con el pelo blanca. largo, ¿no? Me imagino. Sí, con el pelo blanco, largo, algunos lo oxigenaban, ¿no? Para parecer rubios Sí. y llegados de California y esas Sí, sí. cosas, Yo no ¿no? lo hice, yo no lo hice. Pero había gente que lo hacía, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces era un ambiente como entre paleño californiano muy divertido, ¿no? Es decir, que es un espacio que una burbuja que yo creo que la representas muy bien Sí, bueno, gracias. en la novela, ¿no? Y también y que también pues recuerda a esas novelas pues que yo ahora mismo me parece que los institutos las recomiendan, creo que es una lectura Rebeldes de Susan Hay Ah, sí, Heaton sí, verdad, verdad. y La ley de la calle, porque tú también le pones el chico que conservaba cómics, ¿no? Sí. Era que y bueno, está el chico de la moto y las relaciones paternofiliales también complejas en tu novela. Es decir, no sé si era una influencia de las películas del díptico aquel de Coppola, Los Rebeldes, La ley de la calle. Si tú tenías ahora de escribir Bobby Logan más allá de tus propias experiencias personales. No, no, yo no lo sé. Bueno, he visto las películas de Coppola y no lo sé. Es que, ¿sabes? Muchas veces uno piensa como las influencias que tiene de las cosas que ha leído, que ha visto, a la hora de escribir, yo creo que no las... Bueno, no lo sé, por lo menos en mi caso, ¿eh? Yo no las tengo presentes. Será algo que tengo como en el inconsciente, ¿no? Que lo habré absorbido y habrá cosas que seguro que estén ahí. Yo no voy a decir nada. Yo mezclo... Tú lo sabes bien, Ricardo, yo mezclo todo. Es decir, en mi novela aparece, yo qué sé, un cómic de Spiderman, una referencia a Spiderman, como una referencia a Fitzgerald, como una referencia a John Ford, como una referencia... Es decir, está todo mezclado, porque creo que todo forma parte de lo mismo. Pero que no tengo algo concreto a la hora de escribir. Yo sé que hay escritores escritores que sí, que se toman una serie de libros y la tienen como referencia a la de escribir. Yo en ese sentido no. Y después yo creo que lo mío es una mezcla entre una deformación, deformo un poco la memoria y un poco la imaginación y la creatividad, ¿no? Intento regarla, ¿no? Para que no se marchite. Yo quiero siempre ser un chico de la playa, un chaval, y escribir con esa, por lo menos esa es mi inspiración, con esa intento, con esa especie de desprejuicio, llamar si quieres frescura. Me da igual que sea algo más incluso irregular, que no sea perfecto, pero como que tenga algo de vida, que la gente pueda captar, y esa es mi ambición. No te digo que después lo consiga, yo digo mi ambición, que como captar la autenticidad, que la gente piense como que realmente está leyendo un libro, pero que una vez que toca el libro se está llenando las manos de arena, está sintiendo el agua, está sintiendo el sudor, está sintiendo las cosas que sienten los personajes que pasan por la retina de los lectores, ¿no? Además, una novela muy de salitre, de la arena pegada, esa sensación, Sí. más que cuando cae la tarde y te vas de la playa y estás con la duda, dices, ¿me ducho o no me ducho? Me quedo aquí un rato más, ¿no? Sí, el salitre, claro. Sí, pero sin embargo esta novela no es como en otras ocasiones escritores que vuelcan esa inmediatez de lo que están viviendo, sino que esta lo publicaste en el 2011, que desde finales de decir que transcurre casi 20 años desde los hechos que se narran. ¿Fue porque no encontraste el momento, porque necesitabas tú trabajar bien la memoria, o porque te asaltó la nostalgia, la melancolía, o porque llegó el momento? No lo sé, fíjate, yo esa novela la escribí, novela, el primer borrador lo escribí en Barcelona, en el año 2001. Y no sé si yo no creo que las cosas que yo escribo, por lo menos mi aspiración, no creo que sean novelas muy nostálgicas, no creo que sean... La nostalgia yo creo que no aparece, pero sí que es verdad que la escribí fuera de la ciudad, con una especie de recuerdo, en el que yo estaba en ese momento haciendo tenía una beca para un máster de cine documental en Barcelona, donde estuve un par de años, y la escribí ahí y después se quedó escrita y como otras tantas cosas que uno hace y las deja y digo, bueno, ya la revisaré y tal. Ahora mismo no sabría qué contestarte. Si la escribí como forma de estoy fuera y quiero recordar eso,
o no, no lo sé. Lo que a mí me hace mucha gracia es que mucha gente que la ha leído de la ciudad y se ve reconocido ahí. Y a mí eso me sorprende, porque hay personajes que sí, que están siempre deformados, porque no hay, es decir, no hay nadie real, es decir, ahí no hay nadie real. Pero sí que hay algunos modelos en el que yo pues hago algunos guiños, pero gente que incluso que yo no conozco. Me sorprende cómo asimilan o cogen las ficciones y las hacen propias. Eso me parece fascinante, me parece alucinante, maravilloso, la verdad. Ricardo, no sé si me explico bien. Sí, no, te entiendo perfectamente, porque además yo creo que eso es para ti es un gran logro, ¿no? Es decir, que una ficción, muchas personas consideren que le estás retratando, que le estás contando a ellos su vida, ¿no? Es decir, yo creo que cuando también nos queremos encontrar empatía en lo que estamos, leyendo, y personas que no son de Málaga, cuando lo han leído también se han sentido, es decir, aquello de contar desde lo local a lo global, ¿no? Es decir, de contar de lo más cercano, y resulta que te das cuenta de que esas mismas experiencias se comparten. Sí, hombre. Sí, es igual cuando tú ves una película o lees una novela que transcurre en Montana, ¿no? O en Missouri, y al final las vivencias tienden, si están bien contadas, o lo que aspira cualquier persona, un director, un escritor, es a trascender lo local para llegar a lo universal. Pero yo creo que es más auténtico partir desde lo local, ¿no? Yo creo que son las ficciones que llegan más, ¿no? A mí, por ejemplo, no sé si tú recuerdas como en los 80, en los 90, los primeros 2000, todas las series españolas eran series blancas, ¿no? Transcurrían siendo en Madrid y tal, no tengan... Me parece más... Con acentos neutros. Con acentos neutros. Si conocemos actores, claro, ellos decían que no podían actuar con esa riqueza de acentos que hay en el territorio español, ¿no? Es decir, me parece ir desde lo local, y eso, por ejemplo, los americanos lo hacen bien, los ingleses lo hacen bien, otras cinematografías lo hacen, la oriental lo hace bien. Aquí siempre se ha entendido hacer, ¿no? Como a homogeneizar, ¿no? Las ficciones, y eso a mí me parece que las empobrece desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, te leí, leí que mencionabas que no querías tampoco hacer demasiado giros o slang malagueños, ¿no? Que en ese sentido querías también un poco que la gente no se despistara a la hora del lenguaje. Ese tipo de consideraciones a la hora de escribir, es decir, pues el punto de vista, si utilizo la primera, la tercera persona, si utilizo un lenguaje más o menos neutro, ese tipo de decisiones, ¿cómo las tomas? Bueno, pues sí, en este caso yo creo que sí que hay algunas expresiones muy claras locales, en la que, por ejemplo, en Arena sí que, por ejemplo, la primera versión que yo escribí sí que tenía más, es lo que tú dices, que eso me lo habrá leído de Arena. Tenía una primera versión en la que sí que tenía claramente, por ejemplo, en los diálogos, los personajes hablaban con claramente acento malaguita y mal, y se decía viejo, perita, no sé qué, tal. Claro, perita, es decir, si no se dice perita guay, claro, tal, eso. Y muchas cosas también así. ¿Qué ocurre? Que yo notaba que a veces, pues, eso podía parar un poco al lector. Entonces, pues, intento un poco limpiar el tema. Y aquí, por ejemplo, que me acuerdo más de esta última que de Oiloan, que la escribí hace 20 años, sí que tuve claro lo del tema del punto de vista, la primera persona, de una forma férrea, escribir, sobre todo también en la primera parte, como en plan mucho más, en plan latigazos, cortante, pam, que después se va modificando a lo largo que va, el lector se va adentrando en la historia, mientras que aquí combino los puntos de vista, porque no hay, como te he dicho, un narrador muy claro, y está totalmente siempre mezclado la primera, la tercera, y a veces incluso la segunda persona, también de forma intencionada, ¿no? Y eso, pero a mí a la vez me parece un poquito más irregular, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, pues lo haría de otra forma.
no voy a decir si es caótico, pero sí, por ejemplo, en esta novela, me interesa lo de la estructura porque yo creo que es como el armazón de una novela, ¿no? A partir de cómo construyes tú el armazón, vas tú añadiendo capas, ¿no? Y por eso también un poco detenernos en Bobby Logan, porque Bobby Logan es la cara A luminosa de un disco y Arena es la cara B más dura, más sucia, más blues, más guitarras saturadas, más, ¿no? Y estas guitarras limpias, cristalinas, esto puede ser una canción pop de los 80 y ahí Arena es grunge, Sí, ¿no? si tú crees, no sé. No, yo creo que Bobby Logan también es... Sí. De hecho, Bobby Logan, el primer episodio, que se titula Bobby Logan, empieza como... Son 12 canciones. Son 12 canciones que transcurren en Sí, Bobby sí. Logan, que pone el peor DJ del mundo. Sí, sí. Y esas 12 canciones, que mezclan desde canciones reggae a canciones pop a otras cosas, pues van contando la historia de un montón de personajes, ¿no? Y van enlazando una cosa con otra. Pero yo creo que también lo que subyace ahí es también un poquito... Sí, pero era inconsciencia un poco de aquellos 80, ¿no? No sé Puede si de una ser. manera inconsciente. Sí, puede ser, no lo sé. Es decir, Ahora, como... ahora mismo no sabría responderte a eso. ¿eh? No, no, te lo digo porque como me he leído las dos novelas, me he leído tu obra más o menos seguida, es como encontrar las claves de tu obra y de Sí, tu es novela. más oscura, es más oscura. Entonces, como he visto la evolución de una estructura más libre, ¿no? Y esa es más dura, frases cortas, más de párrafos, la idea, incluso, aunque tenga más lirismo, pero es más duro, directo que lo que es esta, ¿no? Y entonces esta es como una canción que puede estar narrando, es decir, los 80 se contaban en las canciones, tú después de escuchar las letras y se decían barbaridades que ahora no lo políticamente correcto no lo aceptarían, ¿no? Pero es también como un poco el despertar en los años 70 del flower power, ¿no? Los 90 nos despertamos un poco de aquellos momentos de vida, de despertar de la dictadura. Sí, sí. Y en los 90 también la aparición bueno, ya más concreta, del SIDA, de los efectos de la droga. Entonces, yo te lo estoy contando más cosas ahora. No, pero tú la tendrás, no, pero por ejemplo, es que ahí lo que son más veranos, es una cosa distinta. Yo creo Claro. que aquí es un verano muy concreto. Aquí transcurre, aquí la marca cronológica es el verano del 92, claramente, además junio-julio del 92, con una personaje. Yo creo que es una novela, es una novela mucho más, fíjate, no creo que sea una novela directa. Novela directa en cuanto a supuestamente el lenguaje, pero todo lo que se cuenta, todo lo importante, no aparece. Está oculto. Está oculto. Realmente y también creo que está más, pienso yo, ¿no? Que tiene un ritmo mucho más preciso, que te coge más al lector y lo lleva, ¿no? Y eso, por lo menos... Y a mí eso me gusta, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces en un mercado hay más literatura que en una biblioteca de un erudito. Y entonces, pues, esa cosa de la calle, de la, ¿no? un poco de la, como de la verdad, por ejemplo, aunque tampoco me gusta mucho ese concepto, que se traslade un poco al libro, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero la cosa esa de como de la calle, ¿no? De concreción, del atrapar, ¿no? Es decir, ¿no? Sí, yo creo que yo eso es lo que pretendo, ¿no? Vamos. Y si hablábamos de Bobby Logan, de lo local, de lo cercano, en tu segunda novela vas a otro espacio, a otro momento, con Far Lace, que lo que intenta un poco, no sé si atrapar el espíritu de Nick Drake. Nick Drake es un músico de los años finales de los 60, 70, un músico maldito que publicó 3 discos de orquestaciones nebulosas, melancólicas, que fue un fracaso en su momento. Total. Y Nick Drake, pues bueno, tenía problemas psicológicos y con los años Nick Drake... a raíz de un anuncio de Volkswagen, Volkswagen en el año 2000 puso un anuncio de la canción Pink Moon, que es un disco suyo de 28 minutos, él solo con una guitarra, un disco totalmente desnudo, él y su voz, unas letras realmente poéticas pero a la vez descarnadas, y a raíz de ese anuncio, el tema de la publicidad, empezó a tener... A convertirse en una referencia para muchos músicos.
Sí, exactamente, pero ya antes lo era, es decir, ya antes muchos músicos habían cogido, sin haberlo dicho, cogido, cuando digo cogido, es que Ujú. cogido influencias de él, de Nick Drake, ¿no? De su dos primeros discos, Five Live Left y Bright Lighter, y es yo me parece que, no sé si el que más, bueno, esto que el más, pero es uno de los músicos que más ha influido en los músicos y en muchísimos artistas del mundo. Un tío realmente con una potencia creativa y con un talento descomunal, y me pongo y me parece alucinante. Y yo quedé realmente atrapado por este hombre. Yo lo conocí gracias a un amigo de Granada que se llama José Miguel Molero de Blas, que es un forofo, es la hostia de... Vamos, sabe mucho de música, yo todo lo que sé, o gran parte de lo que sé, le corresponde a él. Y él me puso sobre este hombre y en los años 90, y desde los años 90 pues yo he escuchado a Nick Drake y empecé a documentarme, y tiene una vida tan resbaladiza, con tantos momentos que no están contados, que daba pie a la fábula, a fabular sobre ellos. Y claro, imagínate, siempre se ha contado, sí, tenía una familia normal, una familia muy buena, porque además sus padres tenían poder adquisitivo y tenían una mansión. Farley, el Farrell, ¿no? nombre, es como la casa familiar de Nick Drake. Y fíjate que tenía todo de cara y supuestamente esa especie de familia normal, y el chico pues con 26 años realmente se suicidó porque se tomó unas pastillas de más y tal, y fue un auténtico fracaso. Es que Pink Moon quizá no vendió ni 500 ejemplares del disco, del vinilo en su momento, ¿no? Cuando la música en los 60 y los 70 parecía que iba a cambiarlo todo. La música no es como ahora, que no tiene la trascendencia. Ahora la trascendencia lo tienen los futbolistas, o lo tienen los cocineros, ¿no? Los chefs o algo. Pero en ese momento la música, los músicos tenían una trascendencia realmente fuerte e importante, ¿no? ¿No? Y incluso también antes los escritores. Los escritores ahora somos basura. Pero, joder, es que no. Fíjate, el tío con talento y tal, mira cómo acabó, y ahora. Esa música que a lo mejor no estaba encuadrada dentro de ninguna de las tendencias de moda Sí. en ese Me momento, parece ¿no? un tío súper moderno. Y me parece un tío atemporal. Consiguió algo tan importante como la atemporalidad. Su música se va a escuchar siempre. Hasta que acabe esto, hasta que esto el ser humano se cargue el mundo. Esto es que es decir, es que da igual. Es decir, Nick Drake no tiene tiempo. Y eso me parece importante, que un disco, que una película, que que un libro no tenga tiempo, que sea temporal. Eso, joder, es Eso es un brutal, ¿eh? logro, Sí, 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 sí. A mí me parece, a eso es mí en pasar no, me parece la a hostia. las páginas de la historia. Y pasas desde las arenas de Pedregalejo al campo inglés a atrapar a este personaje y cómo te enfrentas a, porque también es distintos puntos de vista, de distintos, es no contando la historia a través del propio en tercera, sino distintos personajes que le rodean. También aquí entra el cine, la intención de realizar una adaptación sobre el personaje. Ese truco te sirve un poco como Ciudadano Kane, ¿no? Distintos Sí, personajes que intentan investigar y que van contando su punto sí, de su punto de vista vista, sí. sobre Nick Drake. ¿Cómo te enfrentaste a la escritura? Pues fíjate, mientras que Logan fue una escritura mucho más, es decir, no tenía no tenía brújula, no tenía una hoja de ruta, no tenía una estructura, no tenía nada, ¿no? Sino que empecé a escribir ahí en aquella Barcelona maravillosa de los 2000, ¿no? Donde viví y pasé tan buen tiempo, me encanta Barcelona, eso te lo digo. Entonces, pues en cambio, estuve años documentándome de una forma férrea, pero en plan concienzudo, leyendo de todo, y incluso artículos que había en inglés y cosas que había en inglés y tal, contratando a gente para que me lo tradujese, para entenderlos bien, una preparación de documentación de años, ¿eh? Y después es la novela que he escrito como en plan más, es decir, la estructura le di un montón de vueltas, pero vueltas.
y me hice como una especie de escaleta para tener tener claro la estructura, tener claro los dos grandes personajes, Richard y Janet, que esos dos personajes a la vez, ahora que me estás preguntando, me empiezo a recordar. Y digo, joder, yo estaba realmente asustado. Digo, este hombre que sale los libros, yo hace años que no los leo, pues no me voy a acordar de nada, pero ahora me estoy empezando a acordar. Richard está basado en el actor, porque en el principio va a ser de otra forma, y está basado en el actor Heath Ledger. Heath Ledger, tú sabes que se suicidó también. Sí. Era un tío con bastante talento también, y hizo un cortometraje, Black Dot, basado con la canción de Nick Drake, de un disco, no de esos 3 días, sino una especie de una canción, estaban como en las caras B, y quería hacer una película sobre Nick Drake. Es decir, Heath Ledger quería hacer una película sobre Nick Drake. Y de ahí dije, coño, tío, voy a hacer esto y voy a meterlo, lo que yo tengo pensado lo voy a convertir en el personaje. Y Janet McDonald es un personaje que es una mujer que, bueno, que ya ves ahí, que tiene unas peculiaridades muy claras, lleva 30 años en un piso en Nueva York, aunque es inglesa, conoció a Nick Drake en la juventud. Eso te inspira, bueno, unas cosas que yo fui leyendo de aquí y de allá, y yo pues, un poco fabulé, porque como hay tantas lagunas, y la personalidad de Nick Drake da para eso y para mucho más. Pues está basado en un personaje real que es un crítico inglés muy famoso que se llama Ian McDonald, que quizá tenga el ensayo más interesante sobre Nick Drake. Mucho más allá incluso de los libros que hay, que yo he leído todas las biografías y todas las cosas, y se mete mucho más en la cabeza del hombre y tal, y después yo fabulé, metí e intenté, pues cuando yo estuve por allí en Londres, pues también fui por allí, intenté como impregnarme un poco dentro de lo que puedo de la personalidad y del ambiente de esa, y vi documentales de esa época, películas de esa época, las cosas de esa época, pues para un poco para empaparse dentro de lo que uno puede hacerlo. Y ya está, y la verdad que... Y cuando vio la luz este libro, ¿no descolocaste a tus lectores que habías tenido con Bobby Logan en el momento? Es decir, que siempre se espera, aunque bueno, estaban editados con una editorial ediciones pequeñita, malagueña, pero con proyección nacional, que ahora me parece que se está revitalizando con ensayos y... es decir, eso de, no voy a decir de jugar al despiste, pero sí de si en un momento cuentas historias de Málaga y de pronto te vas a Inglaterra a mostrar la vida de un músico de culto. No sé si al despiste, no lo sé. Es que, No lo digo no que sé. no que tú lo hagas, sino que no sé si muchas veces los lectores quieren repetir, si algo les gustó, pues oye, ¿por qué no escriben más cosas de...? Sí, puede ser. No, yo te digo, Bobby Logan sí funcionó muy bien, por ejemplo, a la editorial le funcionó muy bien de venta y tal, y Farley no, sinceramente Farley yo creo que si lo han leído 4 son muchos. Pero, por ejemplo, entre esos 4 está Rodrigo Fesán, uno de Sí, porque, de los críticos con más pero, prestigio de... Claro, pero Rodrigo Fresán es muy pro de Nick Drake, le gusta mucho, le gustó mucho la novela, también le gusta mucho Arena, la verdad. Y eso, y claro, es un lector muy favorable. Bueno, Rodrigo Fesán, de los dilanianos, ¿no? Que creo que tiene libros publicados en torno a Bob Dylan, Sí. y es uno de los grandes críticos, creo que escribe en el ABC, ¿no? Sí. Y de los que, bueno, fue uno de los grandes promotores de la generación Nest, Michael Sí. Chabon, Jonathan Sí, Leden, total. y esta gente. Y bueno, pues tenía críticas muy, muy favorables. Cuando estás en Farleigh, tardas un tiempo en sacar, ¿no? Arena, es decir, porque por el trabajo, porque la situación de escribir, bueno, después del trabajo de documentación, ¿no? Porque si el planteo de Farleigh, el trabajo de documentación tú lo tenías volcado en un libro, que eso tenía que salir como novela, o trabajaste un poco para ver por dónde podría salir aquel trabajo de documentación. Yo me documenté durante años en la novela sobre Nick Drake, pero yo después intenté que toda esa documentación no estuviese presente en la novela, porque si no sería, y no lo sé, eso es lo que la gente haya leído me lo dirá, pero que sería una novela mala. Es decir, si tú en una película, un libro, una cosa de ficción, al final la documentación está muy presente y se nota que
eso, ¿no? Vamos, es un fracaso absoluto. Entonces, sí que me documenté muy concienciadamente para saber lo que había real y después también, a veces, también yo modifico a veces, eso es una licencia muy obvia, ¿no? Que hacen, que puede hacer un escritor o un director. Y toda esa documentación no está después en el libro. Se lee como o yo espero que se lea como una narración y tal. Y después tardo tanto pues por las circunstancias, como te he dicho, de la vida. Pues porque realmente el trabajo es cada vez más asfixiante, hay un trabajo bastante ingente. Después también, pues por los motivos personales también pues influyen. Pero yo nunca he dejado de escribir. Siempre he escrito, a veces pues de forma más persistente, con más constancia, otras veces menos, ¿no? A mí me encantaría tener, oye, pues yo me levanto, pongo, escribo. No, en mi caso, a mí cuando me han preguntado, bueno, ¿cuál es tal y cómo haces? Digo, pues yo me pongo a escribir y cuando me dicen, es que a mí cuando me dicen, por ejemplo, perdona que voy a hacer esto una acotación, pero me dicen, no, es que no tengo tiempo para escribir, es que no sé qué, es que no encuentro el momento, digo, es que nunca vas a tener tiempo para escribir. Es decir, el momento para escribir no existe. Si tú quieres ponerte a escribir, tendrás que escribir y buscar el tiempo donde sea. Yo normalmente, pues a veces escribo, estoy haciendo las lentejas y estoy escribiendo. Es decir, en la cocina. Y entonces me pongo y escribo media hora. Y después tal, a lo mejor no es la situación ideal, o no la cosa está poética, no, pero es cuando puedo escribir. Entonces durante mucho tiempo, pues iba escribiendo así a saltado de mata, tal, una cosa, otra, tal. Nada me terminaba de convencer, ¿no? También hay muchas cosas que empiezas a escribir y a lo mejor escribe 30, 40, incluso 60 páginas y dices, pues esto no va a ningún sitio, lo dejas, ¿no? Y un poco por eso, ¿no? Pero aunque hayas tardado, bueno, hubiera un tiempo, 6 años entre una novela y otra, sin embargo no dejas de escribir, porque bueno, si antes estábamos comentando la crítica de Rodrigo Fresán, tú también ejerces como crítico literario y cinematográfico. Sí. ¿Cómo te enfrentas a la crítica, no sé si le pones nota al valorar el trabajo de compañeros a la hora de abordar su trabajo? ¿Cómo abordas realizar las reseñas, incluso de amigos, ¿no? ¿Cómo te enfrentas al trabajo? Pues, por ejemplo, yo con los amigos, por ejemplo, yo creo que también, y eso le pasa a todo el mundo, cuando conoces a alguien, incluso eres más exigente con esa persona, porque precisamente confías más en esa persona y quieres que sea mucho mejor, a lo mejor. Entonces, yo, por ejemplo, yo intento siempre hacer una reseña en positivo, por lo menos, ¿no? Y si una cosa no me ha gustado, intento no sacar, si es un libro, no intento no sacarlo, porque digo, ¿para qué? Si tampoco la cosa está como está. Intento siempre sacar las cosas que me gustan, que me han llamado la atención por H o por B, ¿no? Hay cosas también que te encargan, y entonces pues las haces, ¿no? Y a las películas y en las series igual, ¿no? Yo intento siempre sacar las cosas más reseñables, que siempre hay algo. Incluso en las cosas como que aparentemente no han terminado de encajar, porque bueno, también el trabajo del cine es mucho más complejo, no es como tú que estás en un libro, estás solo y escribes y tal, sino en el trabajo del cine hay mucha gente implicada y se tienen que dar muchos elementos para que al final la película o la serie funcione. Es más difícil, es más complejo y se maneja mucho más dinero. Al final esto también es mucho más económico. Estás tú con una libreta o un boli o tal, o con el ordenador. Después lo mandas y lo quieren y eso, pues estupendo, y ya te dirán, oye, pues esto, tal, y le darás otra vuelta. Entonces tiene otra dimensión, ¿no? Una dimensión mucho más pequeña, quizá, ¿no? Y en la situación actual de tantas opiniones que hay a través de las redes sociales, de páginas web, de blogs, de perfiles, de tal, ¿en qué situación se encuentra la profesión de crítico de cine y literario? Pues ya lo sabes tú. Bueno, yo te pregunto. Es decir, Está en el cementerio. está en el cementerio, ¿no? Es decir, Está en el cementerio. ¿Sabes? ¿No? Ahí estamos. Tú sabes, Henry Fonda hablando ahí a la tumba, ¿no? Como en el pequeño Lincoln de John Ford, pues ahí estamos. A la esposa, pero esto es así. Y precisamente a lo mejor sois más necesarios que nunca, ¿no? A la hora hay tantos contenidos que alguien tendrá que recomendar toda esa avalancha de... Necesitamos un curator, ¿no? Alguien que nos prescriba y nos diga, mira, tenéis que... Esto es lo que os recomiendo, porque si hay tantos contenidos, tantas películas, tantas series, tantos libros,
nosotros no llegamos a tanto. Ya, no Os sé. necesitamos a vosotros. No, no sé, a mí, primero, la palabra prescriptor es que no me gusta nada. Yo, por un lado, y después por otro lado, es que es verdad que antes, por ejemplo, en los 80, en los 90, yo digo, yo me voy a considerar un rancio, pero es que a mí el mundo sin internet me parece más interesante, más apasionante. La gente descubría más cosas antes. Y lo que se descubría realmente, tío, te empapabas de eso. Tío, a lo mejor no tenías acceso a tantas cosas, pero yo creo que ahora se tiene acceso a tantas cosas que se pasa muchas veces de puntillas sobre eso, ¿eh? Y después yo no sé si las personas al final ven tanto, leen tanto, escuchan tanto. Yo siento, igual es una percepción mía errónea, ¿eh? O me pasa solo a mí, no lo sé, que yo antes escuchaba más cosas y lo asimilaba mejor que ahora. Siento también porque tengo menos tiempo, pero que leía más que ahora. Incluso, bueno, ver, sí, incluso también. Podría ser que veo más, bueno, por trabajo que tengo que ver muchas cosas, pero no lo sé, no lo sé. Eso lo pongo siempre, lo Sí, pongo en duda. sí hay plataformas incluso que tienen la opción de ver una producción audiovisual con la velocidad, Sí, puedes darle a un eso es que me lo dice. 1,5, un doble, lo puedes ver más rápido. Me lo dice mucha gente que ve las cosas rápido y ya pasa rápido y tal. Y digo, hostia, eso lo ve mucha gente. Ya, porque de hecho me lo ha dicho hoy también los chavales jóvenes, que ellos ven las cosas rápido y las ven tal. A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho, que eso lo puse en un reportaje que hice hace un año, cuando escribía más a menudo, que un día que iba en el autobús y entonces veía a unos chavales viendo Los Vengadores en un móvil. Tío, y entonces digo, tío, es que está viendo otra película. Porque es que no es que Los Vengadores para verla en pantalla grande, como si en una televisión, pero verlo en un móvil parece que no, pero es que la imagen cambia. Cambia. No está concebido para verlo en un móvil, ese blockbuster. Y parece que no, pero es que estás viendo otra película. Bueno, es lo que yo pienso, ¿eh? Que No, también. sí, es decir, el otro día también estábamos comentando que como antes veías cosas de manera casual y de pronto veías algo en la televisión y te quedabas allí y te quedabas atrapado, ¿no? Es decir, esa cosa de encontrar la casualidad a la hora de disfrutar de... Incluso ahora aparecen en los textos, bueno, en la crítica, consumidor, ¿no? Somos consumidores de cultura en lugar de disfrutadores, de gozadores, somos consumidores, estamos consumiendo, ¿no? De una manera... bueno, esas son cosas que habrán otros por ahí que vayan diciendo. Pero después de este momento boomer, viajamos en el tiempo y viajamos al año 92 con Arena. 2020. Fotografías en 1992. ¿Por qué ese viaje a ese momento glorioso de nuestra historia? No, pues hombre, no, porque el 92 es un año muy significativo para España y también en esa época, pues, yo tendría 20 años y tal, es una época también clave para mí por muchos factores. Y yo quería ubicar eso está muy intencionado, quería ubicar la novela en el año 92 porque era esa especie de España como de la prosperidad, de la modernidad y después yo la recuerdo de otra forma y era otra cosa también. Es decir, por un lado sí, lo que intentaban como exponer de cara al público era esa, ¿no? La Expo, las Olimpiadas, España tal, pero en las calles era otra cosa. En las calles, en los barrios era otra cosa y Ahí está la película Grupo Grupo 7. 7 también, por ejemplo, también, ¿verdad? Para que querían limpiar las calles de los drogadictos y de los camellos por el tema de la Expo. Y eso se daba ahí. Era también la de la ley Corcuera, que los catalanes. Es decir, era una España realmente de contrastes. Y de contrastes además muy, muy fuertes, ¿eh? Muy fuertes, muy fangosos. Era una España, yo me parece que era una España muy. Ahí el sudor que es importante, pero una España muy sudorosa y mucho más engañosa de lo que puede uno imaginar, ¿no? Y no obstante, cuando uno va creciendo y la memoria siempre limpia y pule lo malo y a lo mejor las cosas se quedan ahí en esos sedimentos, ¿no? De la memoria siempre nos engaña, juega un poco de filtro, pero bueno, hay que rascar mucho más allá y tirarse
esa arena movediza, ¿no? Creo yo. Me vas a permitir que te lea un fragmento de tu novela que habla un poco de ese momento, de ese espíritu. Recordé una novela con el título de un océano que no tenía memoria. ¿Era eso posible? Ansiaba no tener memoria ni recuerdos, que el pasado desapareciera con la misma facilidad con que el sol se ocultaba por el oeste. La única posibilidad de empezar a vivir otra vez. ¿Cómo se olvidan los recuerdos? Se preguntaba el personaje de aquella novela y me pregunto yo cada día. ¿Cómo sería no tener memoria? Y sin embargo escribes un libro de aquellos momentos, no sé si para que esa memoria no se pierda. Sí, no, pues yo pienso, por ejemplo, igual, a diferencia de los libros muchas veces de historia, yo estudié historia y eso siempre lo he pensado, que la novela, que las ficciones recogen mejor la memoria que los libros de historia. Los libros de historia recogen muy bien los acontecimientos, los hechos, las cosas objetivas, pero hay muchas cosas que ahí hay momentos que la sandía está metida en la arena, cosas que se veían antes que ya se van a ir, se están perdiendo, como una forma de vida que va poco a poco por la propia evolución se va bueno, modificando. Y en cambio las ficciones sí recogen esas, son como testimonios, ¿no? De recuerdos y de esa especie de memoria, de esa memoria quizá no oficial, ¿no? Y esa no memoria no oficial es la memoria, yo creo que es la memoria de la vida y no la memoria de los hechos. De los pequeños personajes, ¿no? Sí. También cuentas aquí como en el paseo marítimo la gente sacaba las sillas en los televisores para verla Sí, en familia, ¿no? Y eso lo he eso visto. nosotros aquí también los pueblos de la costa lo hemos vivido esos Sí. momentos, ¿no? Bueno, del interior también, es decir que hemos vivido esos momentos donde cuando cae la tarde la gente salía a la calle y compartía esos momentos y bueno, como también lo cuentas el contraste también, repites el contraste entre esas casas pegadas a la playa y ese otro ambiente más de clase social alta, ¿no? Sí, porque al final, yo no lo sé también, ahora me estás diciendo, mira, me lo han dicho también ahora, bueno, me lo vienen diciendo como que retrata un poco, incluso en otra novela tal que tengo ahora que saldrá, que sin quererlo o queriendo, no lo sé, que voy retratando como como etapas o una época, ¿no? Y esa especie de distintos estratos sociales de esa época, ¿no? Quizás sí, de forma inconsciente también lo voy plasmando, no lo sé, sí, quizás. Y también a lo largo de las tres novelas, ahí las relaciones paternofiliales son Eso es, sí. bastante complicadas, ¿no? La figura del padre y de la madre son figuras que no son nada positivas, ¿no? Sí, vamos, yo si tuviera como que hablar de un tema, sería ese el gran tema aunque uno yo no pienso, bueno, voy a hablar de esto, el tema, no, eso no. Pero sí que es verdad que las relaciones familiares están ahí, el tema de la sangre, creo que en todas las novelas, creo que es lo más importante que hay, ¿no? Y están en las tres novelas, estará la siguiente, y es como, para mí es la cosa sobre la que más, posiblemente sobre lo que más escarbo, más rasco, más me preocupa. Y lo que tú dices, sí, el tema de las figuras paternas y bueno, y la figura materna nunca son positivas, siempre hablo también eso de gente que de una forma u otra está más desprotegida, personas que de una u otra forma intentan buscarse y personas que de una u otra forma al final encuentra su refugio dentro de uno mismo y encuentra su refugio a través también de eso, de un poco a lo mejor de los libros, de la lectura, ¿no? De otras, ¿no? Y porque tampoco al final aquí también se habla de la amistad, pero una amistad a veces un poco egoísta, ¿no? Los chavales jóvenes y eso siempre, yo me incluyo, siempre somos egoístas cuando es joven en las distintas amistades, ¿no? Y sí, entonces ese tipo de cosas de buscar el primer asidero, que es la familia, el padre, la madre, si eso se tambalea, pues, ¿no? Un poco qué pasa, ¿no? Y también personajes que un poco ante el dilema de enfrentarse a la vida, parece como el personaje de Battleby, de Melville, ¿no? Prefería no hacerlo, como como que dan un paso hacia atrás, ¿no? Nick Drake, ante la posibilidad de ser un músico famoso, de dar conciertos,
llega el momento de dar sus primeras actuaciones y da un paso hacia atrás. Los chicos de Bobby Logan también como que no afrontan de una manera positiva hacia adelante, sino que se crean un poco en su propio núcleo. Y Bruno en Arena pues también quiere dibujar, quiere estudiar, pero en un momento dado como que se retrae, ¿no? Sí, no, bueno, no lo había pensado así, fíjate, no. Pero ahora que lo dices tú, puede ser, no lo sé, igual, pero no lo había pensado de esa forma, ¿no? Yo creo que en el caso de Bruno, que es el que tengo más como más fresco, porque es el más reciente, él no es que dé un paso atrás, es que realmente todas las confabulaciones, ¿no? Pues se dan para que al final el chico no pueda salir adelante, ¿no? No pueda salir o salga de una forma un poco como tangencial, ¿no? Y en el caso de Nick Drake, es que yo creo que Nick Drake es que lo intentó por todos los medios, pero el hombre tenía también tal pánico escénico, tal, es que él no podía con los conciertos. Él cuando los di en los conciertos, y por ejemplo, veía a alguien, por ejemplo, el ruidito este cabrón de la goma, alguien, es que se descentraba, se ponía nervioso, pensaba. Entonces tenía una cosa también muy obsesiva, que es también, yo lo entiendo, porque yo también soy muy obsesivo y te empiezas a crear a representar algo paralelo en la mente. Es decir, yo ahora estoy hablando contigo, pero yo durante todo este tiempo que está hablando contigo, está representando he tenido otra representación en mi cabeza dentro, ¿no? Y no te quiero contar lo que estoy pensando. Escríbelo. No, pero entonces un poco así, ¿no? Digo, no, no, pero y es lo que yo creo que no, esto es mi esencia, es que sí, bueno, a lo mejor alguna gente pensará, este tío se le va la cabeza, pero pensará, no, por Nick Drake piensa, joder, este tío están pensando tal, pues esto también, no sé, a mí muchas veces me pasa, yo creo que le pasa a mucha gente. Y por ejemplo, Woody Allen creo que lo ha dicho alguna vez. Una cosa es la representación propia de la vida, lo que se representa, la realidad, lo que supuestamente es realidad, que es lo que estamos aquí, lo que pasa en su cabeza y después lo que él plasma también en la ficción. Igual lo tiene que hacer para poder escapar y para poder vivir y para no morir. ¿No? Y sin embargo has comentado cómo plasma las relaciones familiares como un lugar no paradisíaco y sin embargo escribes libros infantiles inspirados por tus hijas, ¿no? Sí, sí. Tenemos Carlota Quiere leer y Sofía la hormiga sin antena. sin antena. ¿Cómo esa transición entre... Es decir, tu cerebro mientras estás escribiendo Arena está pensando ya en un libro infantil? No, bueno, Arena es verdad que es una novela así y tal, pero también tiene su parte luminosa, ¿no? Quiero que también, su parte de esperanza y tu parte de tal, ¿no? Pero sí. Que ahora sí, ¿no? Hay que vender el libro, ¿no? También, porque si decimos que... Yo no quiero, no, pero también porque es verdad que también tiene su parte un poco también luminosa, ¿no? No es cuestión de le vender o no, pero sí que obviamente al final pues, se impone un poco los contrastes. Yo creo que quizá una historia de contraste. Sí, hombre, pues la cosa, en cambio, hago un giro de 180 grados para escribirlo infantil. ¿Por qué? Pues también, porque si no, tampoco escribiría. Y ahí sí busco más una visión mucho más luminosa, mucho más optimista, mucho más enérgica, ¿no? De intentar que los chavales lean otras historias, que se conecten también con el mundo, creo que se enfrentan. Y yo creo que los niños de hoy, los chavales de hoy, los niños y las niñas de hoy, tienen un mundo mucho más complicado, con mucho más estímulos del que teníamos nosotros. A mí me parece mucho más difícil, la verdad, te lo digo y lo veo. A mí me gusta mucho hablar con los niños, pero no solo con los niños de todas las edades, ¿eh? Con un niño de 3, 4 años, de 5, de 6, de 15, tal. Yo me flipo, yo sigo pensando que yo soy un niño, yo creo que no tengo edad y no quiero tener edad. Y aquí cambio de registro y quiero hacer una cosa mucho más luminosa y no sé, que esto es también mi aspiración, no sé si lo consigo o no, que algo quede y que esa especie de que como consigan cierta fuerza como autoestima de cara al mundo en el que se tienen que enfrentar cada día, que me parece muy jodido, la verdad, Ricardo, ¿no? Nuestro mundo era jodido, pero el suyo es más sutilmente y perversamente jodido que el nuestro. Fíjate lo que te digo.
¿Y cómo te enfrentas a los lectores infantiles? Porque dicen que son los lectores más difíciles. No, más difícil. A mí me cuesta mucho más trabajo escribir un libro infantil que escribir creo yo, a la hora de... Soy más... Yo el primer libro infantil que escribí, el de Carlota, estuve 4 años para escribir ese libro, ¿eh? Ojo. Es decir, no era a lo mejor la redacción, ¿no? La redacción estuve menos tiempo, ¿no? 1 año, tal, pero es que le di vueltas y vueltas y vueltas y no me gustaba nada. Lo hacía de forma oral, se lo contaba a mi hija, tal, lo que cuenta, que no cuenta, que por cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Leí de forma, porque me puse en contacto con un bibliotecario que es especialista en literatura infantil y juvenil y me dio una lista de 100 libros de cuentos y de álbumes ilustrados y entre la biblioteca y los que compré y tal, y me los leí de forma más o menos concienzuda, apuntando recursos, materiales y tal, para lo que funcionaba, lo que no funcionaba, ¿no? Y en todo este tipo de... Y eso me sirvió bastante, porque al final el personaje de Carlota es un personaje al margen del cuento, y no una diferencia entre el cuento y el personaje. Es decir, yo no estoy hablando de que me guste o no me guste el cuento ni mis novelas, porque no me van a gustar nunca lo que yo escribo, pero por ejemplo el personaje sí me parece que me gusta porque cuestiona lo que le dicen los demás. Yo creo, y es lo que le digo también a los chavales cuando voy al colegio, digo, hay que cuestionaros lo que os dicen, pero lo que dicen hasta los profesores, que normalmente los profesores cuando son enrollados y tal, pues bien, a veces pues también, pues no, tampoco se lo toman bien, depende, ¿no? Algunos no se lo ha tomado bien, pero digo, cuestionar lo que dicen los profesores. El profesor tampoco tiene, vosotros tenéis que crear vuestro propio, pues tener vuestra propia visión de las cosas, vuestro propio criterio, aunque os equivoquéis. Les digo también, cada uno son únicos, son originales, tenéis que cultivar, digo, igual que las plantas, si no las riega, se marchita la creatividad, la imaginación que tenéis ahora, que es súper fuerte, potente, seguir regándola, seguir cultivándola, ser apasionado, ¿no? Ser curioso, el mundo de escribir, y yo creo que también ellos que están muy ahora con las tecnologías, con los móviles, con las pantallas y tal, que es una cosa siempre externa, se tienen que un poco conectar, ¿no? Con el tema de la lectura, porque la lectura al final te permite conocer también a ti mismo y rasgos y te da una serie de cualidades como la concentración y tal, la paciencia, que ahora está un poco... es complicado, ¿eh? Bueno, eso es lo que intento decir, no quiero ahora... Pero, y algunas veces pues llegan más, otras veces menos, pero para mí es súper gratificante ir a los colegios y tal, porque es que la energía y lo que tienen es alucinante, es que yo flipo. Me parece, vamos, de lo más enriquecedor para mí. Yo siempre le doy las gracias a ellos, fíjate. Cuando voy a los... Y me encanta escribir libros infantiles y voy a seguir, vamos, voy a intentar siempre que pueda tener, que me surjan así ideas que crea que interesantes, porque también tengo siempre, ya te digo, desecho cosas, tengo cosas, pero... Y en estos días que estamos celebrando el Día del Libro, por lo que me has comentado, me parece que te consideras más lector que escritor, ¿no? Sí. ¿Qué literatura o qué lecturas son las que ahora mismo te llenan más o que te ayudan incluso a la hora de escribir, de darte esa muleta un poco en la que apoyarte a la hora de escribir? Bueno, eso siempre es una pregunta complicada, ¿no? Porque eso que no... yo sí, lo que tú has dicho, voy a decir que sí, yo soy un lector que escribe. Yo creo que hay muchos escritores, muchas personas, y yo creo que si no tienes tiempo para leer, lo digo siempre, no tienes tiempo para escribir. Y entonces personas que escriben y no leen, pues bueno, pues a mí me parecen siempre un poco más dudosas, igual que las personas que hacen cine y no han visto cine me parecen más dudosas. Y sobre lo que me gusta o no me gusta, tú sabes que eso va cambiando. Eso mucho como va cambiando. Yo cuando a lo mejor era adolescente, pues flipaba, por ejemplo, con Demian o con Lobo Estepario, y ahora lo leo y digo, esto no, ¿cómo me gustaba esto antes, no? No, yo te diría, por ejemplo, hay 2 o 3 libros que siempre que lo he releído, ¿eh? Y me gustan mucho. Y son 3 libros que sí que me marcaron cuando yo tenía entre 17 y 20 años que los leí. Sí que tomé conciencia de, joder, pues esto me gustaría hacer algún día algo así, ¿no? Son 3 libros que sí que me han... Y lo he vuelto a releer de mayor y me han gustado mucho. Una es El Gran Gatsby y Fitzgerald, que tal, y además está de una forma... Hace referencia... Siempre está así, ahí suave en la noche y tal. No sé si en alguno también... A mí me parece una novela
muy redonda, muy precisa, un tono mucho más compleja de lo que parece. El Gran Gatsby me gusta mucho. Traducida por nuestro Justo Navarro. Justo Navarro. Justo Navarro me encanta. Que traduce también los cuentos de Fitzgerald. Sí. Es que Fitzgerald me parece un gran escritor, la verdad. La generación perdida y tal. Hay un libro, esto no, que también me parece maravilloso. Iba a decir lo otro, pero es que ahora me he ido, como me voy, tú ya sabes, me divago, disperso, mi mente está loca y caótica. Pues mira, un libro de Batchelder, que es El desencantado, que cuenta la relación entre... Somos fan. Sí, pues es que ese libro es maravilloso. De Acantilado. Muy recomendable. Muy recomendable. Igual que cualquiera de Fitzgerald. Muy recomendable. Sí, me encanta ese. Bueno, el otro libro que voy a decir, que se me voy, que si no me empiezo a decir libros, es el Guardián entre Centenos de Salinger, que me parece un libro fundamental para mí, y Carta a una desconocida de Swift, que también, tanto la película de Awful como el libro, que el libro no es nada. Es una novela, un cuento, vamos. Pues por ahí vas a tener una fan acérrima, porque ¿Sí? por aquí hay lectoras de Gatsby, de Fitzgerald a muerte, de Buchschuber con El desencantado, es un novelón, y Stefan Zweig, que también fan. Sí, bueno. Y eso, entonces, y yo leo de todo. Yo es que leo de todo. Yo no soy nada. Es que me encanta todo. Es que leo de cualquier cosa. Ya lo sabes, es que leo cómics, leo novela negra, leo cualquier cosa que caiga en mis manos y me atraiga, pues está. Y hay cosas que a veces te llegan más, otras menos. ¿Y esas lecturas ahora cómo están influyendo en tú? ¿Ya tienes terminado tu último libro? ¿O estás enfrascado en él? Sí, estoy corrigiéndolo y ya está prácticamente ya listo. ¿Y cómo es la fase de corrección de un libro? ¿Ya lo han leído otras personas? Sí, la leo en la editorial y tal, y eso sí, Juan Bonilla y tal, pero es que un libro nunca acaba. Es decir, realmente uno tiene que darle un momento dado, darle fin, pero si por uno fuese más un libro como este, es un libro que me cuesta soltar y que nunca termina. Los libros realmente nunca se terminan de escribir. Los libros, tú le pones fin o le pones, oye, vamos a acabar aquí, porque si no te volverías majara, te volverías loco, pero los libros nunca terminan. Yo si tuviese que volver a leer Arena, seguramente pues volvería a retocar cosas, a mover cosas, a revisar cosas, y con el que estoy enfrascado, que además es un libro muy exigente por muchas cuestiones, pues también. Es decir, cualquiera, posiblemente cualquiera. A mí me cuesta mucho, me imagino que a la mayoría de las personas que escriben, de los escritores o de las escritoras, enfrentarse a volver a leer, porque siempre veo lo que no me gusta del libro, ¿no? Y dices, ¿esto por qué? Tal, y siempre puedes cambiar las cosas y puedes mejorarlas, nunca... No sé si hay libro perfecto, excepto el Gran Gatsby. Pues, ¿vuelves a territorios conocidos en tu nueva novela? ¿O? Sí y no. Sí y no. Bueno, sí pues y entonces... No. Sí Yo creo que es mi libro el más difícil que he escrito hasta ahora, de verdad, te lo digo, Ricardo, el más complejo, el más difícil, y ya no puedo hablar del libro, así que... No. No es como el otro, ¿no? Yo vengo aquí a hablar de mi libro, no, de ese todavía no, es más adelante. Sí. Pues, Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros, que estés celebrando este día del libro, de la lectura, de que hayas compartido con nosotros tu pasión como lectora y tu pasión escritora, y estaremos pendientes de tus nuevas obras, de tus reseñas, tanto literarias como cinematográficas, y de las actividades que también organizas dentro del Festival de Cine de Málaga, la térmica con el Comic Con, es decir, que nos vamos encontrando en ese espacio. Bueno, muchas gracias a ti, Ricardo, muchas gracias a vosotros, gracias, que esperamos que no haberos aburrido, y que leáis cualquier cosa, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas por leer y muchos libros. Vamos, hay maravillas por ahí que seguro que una de ellas son tus novelas. Y nada, a vosotros, invitaros a mañana, que seguiremos confabulando, pues tendremos lecturas, tendremos música en vivo, presentaremos la antología poética de la Sarquía, sortearemos un lote de libros, así que bueno, os esperamos a mañana seguir disfrutando de la pasión por los libros. Muchas gracias.